Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal con Pen. Que estamos en plena ola de calor y lo está pasando francamente mal. Y yo soy Mary y hoy os traigo un libro de fantasía que hacía ya tiempo que tenía que traer, que es este, The Blade Itself, que en castellano se llama La voz de las espadas, de Joe Abercrombie. Se trata de una novela de alta fantasía, aunque alta fantasía más llevada a la realidad, con personajes grises, sangre y violencia, por este escritor británico, y es el primer libro de la trilogía original de La Primera Ley que luego Abercrombie ha seguido desarrollando, puesto que no solamente ha escrito 3 spin-offs autónomos con respecto a este universo, sino que actualmente está escribiendo una nueva trilogía con los hijos de personajes que salen en este libro, que se llama La Era de la Locura, y que ya hice la reseña del primer libro, Tiempo de Odio, porque me lo mandó la editorial, que podéis encontrar en este enlace. Y esta primera novela fue publicada en el 2006 y aquí en España está siendo publicada por Alianza Editorial con unas 750 páginas. El libro está narrado en tercera persona subjetiva a través de 6 personajes, aunque es cierto que hay 3 personajes principales que son los que salen en la primera parte y que más adelante son los que tienen más capítulos, que son Logan 9 Dedos, Sandan Glokta y Jezal Danluzar. Luego desarrollaré un poco estos personajes ya en la reseña en sí, porque dado que es un universo muy complejo, creo que es interesante primero describir el universo, ya que como en Canción de Hielo y Fuego, pues hay una trama geopolítica, únicamente geopolítica, y después una trama mágica, y es importante introduciros en este universo antes de hacer la reseña del libro en sí, porque si no, si no doy fondo, pues es difícil también entender del todo lo que estoy explicando. Es un libro que, a pesar de que es lento, no aburre porque pasan un montón de anécdotas, y lo que hace el autor en este libro es preparar los conflictos que van a haber en el segundo libro y luego en el desenlace. Es decir, es realmente como si la trilogía en sí fuese un libro completo y esto simplemente es el inicio, pero como van apareciendo anécdotas, te van explicando poco a poco cómo funciona el universo, el pasado de este mundo, y sobre todo, y lo más interesante, es el desarrollo psicológico de los diferentes personajes que aparecen, que ya os digo que todos son muy grises, cuando no prácticamente negros. Son personas que no querríamos tener en nuestra vida ni como amigos ni como conocidos, y que toman decisiones pues de dudosa moralidad, y precisamente lo bueno del libro es este desarrollo psicológico que se produce no solo a lo largo del libro, porque todos cambian y maduran a lo largo del libro, sino sobre todo de las personas que eran antes de los acontecimientos que suceden en este libro, con acontecimientos que sucedieron pues unos 10 años atrás. Y creo que esto da una doble puntuación sobre este desarrollo psicológico, porque da mucho contenido en este mundo y hace que puedas empatizar aún más con los personajes, a pesar de que, bueno, son personas que no querrías tener al lado, como he dicho. Otro punto a favor de esta saga es que a lo largo de este libro, y mira que solamente pues he leído el primero, da muchísima información sobre los diferentes países que hay en este mundo, la cultura diferente de cada uno de ellos, y además las religiones, o sea, en qué cree cada uno de ellos, y eso es lo que crea los conflictos entre estos diferentes países, que al fin y al cabo pues recuerdan a la Europa medieval porque están en continuo conflicto. Otro dato así pues que puede ser interesante es que el título es una cita de Homero sacada de la Odisea, que es The Blade itself incites to deeds of violence, que se podría traducir como que el arma incita a llevar a cabo acciones de violencia. Es decir, si no tienes un arma, quizás no llevas a cabo estas acciones de violencia, que es una de las cosas que preocupa muchísimo a Logan 9 Dedos. Está intentando dejar atrás su pasado de violencia. Sobre el universo, como os digo, hay diferentes países que, como se inspiran en la Europa medieval, pues están en continuas guerras y en continuos conflictos. Muy pocos colaboran entre ellos, y lo importante es que en los tiempos antiguos en este mundo existían no solamente los humanos, sino también los demonios, hasta que muchos siglos atrás, cuando no milenios, no se dice exactamente, Eus, que era un mestizo entre las dos especies, es decir, era medio demonio y medio humano, expulsó a los demonios del mundo y los encerró en el otro lado, que es algo muy importante porque debido a la expulsión de los demonios, que eran los que tenían los poderes mágicos, y encerrarlos en este otro lado, desde entonces la magia se ha ido apagando y ha ido desapareciendo, y de hecho para poder llevar a cabo la magia hay que poder acceder a este otro lado. Euth elaboró además una serie de leyes, y entre estas leyes está la primera ley, que es de donde se coge el nombre de la trilogía, que es la prohibición de tocar directamente el otro lado.
Respecto a las complicaciones políticas y al mapa geopolítico, la mayor parte de la historia gira alrededor de la Unión, porque es el ombligo del universo de los personajes que aparecen aquí, y de su círculo del mundo, que básicamente es el mundo conocido. No quiere decir que no existan cosas más allá, porque realmente existen. Esta unión está formada por diferentes reinos bajo un único rey, después de que 6 siglos atrás, más o menos, los diferentes reinos originales se uniesen en uno solo. Estas provincias, porque son importantes, las diferentes provincias son Angland, Midlands, Dagoska y Starikland, y después una ciudad suelta que hay en un imperio. El siguiente país o imperio es Gurkul, que se podría decir que tiene claras similitudes con los imperios del Medio Oriente en la Edad Media y que está en continua expansión, intentándose comer los países que tiene al lado, pues para tener más territorio. Y bueno, representa todo lo maligno y todo lo que está mal para los personajes de la Unión, porque tienen esclavos y además son especialmente sangrientos y autoritarios. No es que sea una democracia tampoco la Unión, pero digamos que el emperador de Gurkul pues no respeta la vida y además, o sea, consigue gran parte de su poder con la magia, que es algo que la Unión ya ha superado, a pesar de que tecnológicamente Gurkul está más avanzado en otras cosas. Después, el otro gran jugador en este mapa geopolítico es el norte, por el continente en el que se sitúa todo y porque está al norte de la Unión, aunque ellos mismos también se identifican como el norte, que está por encima de la provincia de Angland, y que es una tierra con unos habitantes que recuerda muchísimo a las diferentes tribus vikingas que existían también a inicios de la Edad Media, que están siempre en conflicto hasta que en un momento dado, antes del inicio de la narración, uno de estos norteños se autoproclama rey, que no es otro que Bezoth. Y el problema de este rey, o sea, que ha conseguido unir todas estas tribus vikingas, es que es un psicópata frío y muy sangriento. El norte normalmente está en continuo conflicto con la Unión cuando se pueden unir detrás de una misma figura, porque creen que Angland les pertenece y por lo tanto siempre quieren recuperarla. Y después hay otros territorios secundarios que se mencionan. Uno de ellos es Estiria, que es una gran isla continental con varias ciudades que están siempre luchando entre ellas, que a mí me recuerdan a la península itálica quizás, que no hace tanto que se convirtió en país en sí. Después está el viejo imperio en el oeste, que está en descomposición y que está también en continuas guerras. Y finalmente están las tierras cercanas, que ni siquiera tienen nombre, que es directamente una zona sin ley. Ya no es que estén unidos políticamente, sino que es la guerra de todos contra todos. Por otro lado, respecto al conflicto mágico, que es muy importante, en este libro se van dejando pequeñas semillas para que tú puedas empezar a entender cómo fue todo, aunque no se explican muchas cosas, por lo que yo he ido investigando, intentando no spoilearme, y os voy a dar así unos inicios para que tengáis las ideas más claras cuando leáis este libro. Y es un conflicto que se cuenta a través, sobre todo, de las interacciones de los diferentes personajes con Bayard, especialmente a través de Logen. Y Bayard es un mago con cientos de años porque en algún momento dado ha dejado de envejecer y se identifica como los primeros de los Magi, que es como una orden mágica con 12 Magi, que aparentemente Bayard pues no puede estarse de meterse en los entresijos políticos y es el cofundador de la Unión, que se fundó unos 6 siglos atrás, ayudando a su primer rey a unir los diferentes territorios para formar un único país, y que en su momento pues estuvo en el consejo de ese reino y dijo: guardadme una silla que voy a volver. Y en este libro pues ha llegado el momento de volver para llevar a cabo pues unos objetivos que no termina de revelar a lo largo de este libro, pero que él en este libro lo que hace es ir reuniendo diferentes personajes para llevar a cabo una misión que no llega a desvelar, pero que él dice que es para proteger el mundo. Bayard es un personaje muy peculiar porque es básicamente un estafador, pero realmente tiene poderes mágicos y es un magi, y parece ser que es quien dice ser. Los Magis son una alianza de brujos que practican la magia, que es conocida como el High Arts of Magic, que sería como el alto arte de la magia, y de hecho cuando se hace referencia a la magia se usa la palabra arte, que coge pues poder del otro lado y lo manipula con su conocimiento para poder llevar a cabo cierta magia. Eso sí, cada interacción con este otro lado los deja completamente exhaustos cuando no terminan desmayados. El orden fue fundada en su momento por Juvens, uno de los hijos de Eof, el que expulsó a los demonios, que tomó a estos 12 aprendices para enseñarles el uso del arte que había aprendido de su padre.
Cuando Juvens muere a manos de su hermano, Canedias, que son dos personajes que van saliendo a lo largo de la mitología, sobre todo de la Unión, hay muchos frescos pintados de estos personajes y de estos hechos, se produjo un cisma en la orden y cada uno de ellos fue por su lado. Algunos se mantienen fieles a Bayaz por ser el primero de los Magi, pero no todos, y algunos son incluso sus enemigos. Además, vemos en este libro que hay otros grupos que usan la magia, pero no sabemos cómo han accedido a esta magia, o por lo menos no todos. ¡Suscribíos! Y ahora ya entrando en la reseña en sí, como os he dicho antes, el libro transcurre en su mayor parte en la Unión y también en el norte, temporalmente 575 años después de la fundación de la Unión, por eso os he estado hablando de 6 siglos, cuando fue fundada por Bayaz y el primer rey. En estos momentos la Unión parece que ha entrado en decadencia, aunque sigue siendo un imperio muy poderoso, y esto es sobre todo pues porque se han acomodado, se han olvidado de la existencia de la magia prácticamente, la ponen en duda, y además el rey actual no es una persona que imponga con su presencia, sino que tiene algún tipo de demencia precoz y no se ocupa de nada, y además el heredero pues no es un chico muy listo, que bueno, pues eso hace que los imperios que están en el lado te quieran comer. Como no puede ejercer como rey, el poder ha quedado en manos del Consejo Cerrado, que sería como el consejo privado en las monarquías europeas, que está lleno de corruptelas y de luchas internas entre las diferentes facciones que están allí en el Consejo Cerrado para conseguir el poder. Además, precisamente por presentar esta imagen de debilidad, está siendo asediado por el norte, por el autoproclamado rey Bezoth, y también por el sur, por el nuevo emperador del Imperio Gurkish, que ha llegado al poder hace nada después de haber asesinado a todos sus hermanos porque era el hijo menor, ayudado también por el líder religioso de este imperio, Khalul, que no es sino uno de los magis originales y que es un enemigo jurado de Bayaz, ya que, bueno, pues no utiliza su magia de la forma más correcta y moral. No es que Bayaz sea una persona súper moral, pero este señor pues ya está en las antípodas. O sea, este personaje sí que parece que es negro, negro, negro. La historia se desarrolla a través de estos 6 personajes de los que os he hablado, cuyas historias pues se van entrecruzando las unas con las otras y hay un momento pues que se reúnen entre ellos para iniciar el siguiente libro. Los 3 personajes principales que tienen más capítulos y que son los únicos que aparecen en la primera parte son de los que os voy a hablar más a fondo. El primero es Logen 9 Dedos, que quizás es el que puede caer mejor, que es un guerrero norteño que ha sido exiliado por Bezoth, ya que inicialmente pues trabajaba con él, pero que se ha negado a someterse a él viendo cómo está tratando todo el mundo y su forma de actuar, en la que él ha participado en su momento, pero que se arrepiente muchísimo y por eso está intentando dejar atrás la violencia que ha corrompido su vida hasta entonces. Al principio del libro, Logen y su grupo de guerreros exiliados pues está por el norte escondiéndose y son atacados por una especie de humanoides que son llamados Shanka, que son como unos muertos vivientes, no se sabe exactamente qué son, se explicará más adelante, que lo único que tienen en su cabeza es destruir, matar y se queda aislado de los demás después de caer por un barranco. Logen, que tiene poco más de 30 años, aparenta muchísimos más debido a las numerosas cicatrices que tiene por todo el cuerpo y su gran envergadura, y además algo que destaca en él y por eso se llama 9 dedos es que ha perdido su dedo corazón en uno de los combates que luchó a favor de Bezoth. Por eso mismo, como ha ganado muchos de estos combates singulares, es un guerrero muy temido en el norte. Al huir para salvarse de los Shanka por las montañas, como tiene también la capacidad de hablar con los espíritus, un poder que ya prácticamente nadie tiene, estos le avisan de que lo está buscando Bayaz, el primero de los Magi, y como tampoco tiene nada mejor que hacer, pues decide dirigirse al lugar indicado por los espíritus, donde se encuentra con el aprendiz de Bayaz, Malacus Quai, que es un personaje muy divertido, más que nada porque es extremadamente torpe y a pesar de que salió de la biblioteca, que es donde se esconde Bayaz, con un montón de recursos y de comida, pues lo ha perdido por el camino y encima pues está medio muerto. A pesar de todo, pues Logen y él se dirigen hacia la biblioteca como pueden, les pasan muchas cosas por los caminos, Logen tiene que salvar muchas veces a Malacus, pero finalmente consiguen llegar a la biblioteca donde son recibidos por Bayaz, donde poco después aparece uno de los hijos de Bezoth, que es aún peor que él, exigiendo a Bayaz que colabore con su padre y que lo reconozca como rey. Bayaz se niega a ello, incluso cuando aparece el propio Bezoth, y les dice a Malacus y a Logen que tienen que salir de camino a Adwa, que es la capital de la Unión, para llevar a cabo una misión muy importante que no explica. Y durante el viaje, y ya también cuando está en la biblioteca, pues hace uso de sus poderes, cosa que deja flipando a Logen.
El siguiente personaje es un personaje que a mí me crea muchísima repulsión, no solamente por este libro, sino después también por el primer libro de la segunda trilogía, que es Sandan Glokta, que actualmente es un inquisidor y que cuando tenía 20 y pico años, Glokta era el mejor esgrimista del reino, era muy guapo y muy mujeriego, tenía mucho éxito entre las mujeres y se lo tenía muy creído hasta que en la última guerra contra Gurkul fue capturado y torturado durante 2 años y a sus 30 y pocos años, debido a esta tortura, pues está completamente desfigurado y con unos dolores continuos horribles para el resto de su vida y sin perspectiva de mejorar. Esto hace que sea una persona tremendamente amargada, que odie a todo el mundo y que prácticamente quiera ver al mundo arder, y si trabaja como inquisidor a pesar de los dolores extremos que vive, es precisamente porque no quiere que nadie lo compadezca y quiere demostrar, o sea, que tiene el poder de vivir su vida como él quiere. Que esto es lo que a mí me hace valorarlo y empatizar con él, y no por sus métodos y su carácter completamente amargado que le hace odiar a todo el mundo. Aunque no lo reconoce, Glokta disfruta muchísimo torturando a la gente, porque muchas veces tortura cuando no tiene la necesidad de hacerlo, y encima va acompañado de 2 ayudantes que se conocen como practicantes en el ámbito de la Inquisición, que son aún más indeseables y que no tienen ningún tipo de escrúpulos y claramente son sociópatas, pero vamos, de cabo a rabo. Al inicio del libro, Glokta está interrogando a Salem Rius, que es un amigo de su vida anterior, pero que eso a él le da igual. Y lo importante de esta persona es que pertenece al gremio de los mercedores, que es el gremio más importante del imperio y que más dinero genera, por haber estado evadiendo impuestos del rey. Inicialmente este interrogatorio pues despierta muchos recelos precisamente por el poder de este gremio, sobre todo en su superior, el superior Calain, pero cuando llega a oídos del consejero que controla la Inquisición, el archilector Sult, este está encantado y de hecho le pide que siga con sus investigaciones porque quiere hacer caer el gremio de los mercedores, que no se lo merezcan, obligándolo incluso pues a incluir confesiones inexistentes para deshacerse de sus contrincantes políticos y hacerse con el poder del consejo cerrado. Glokta, que bueno, que está viendo que lo están usando en un momento dado, la verdad es que tampoco es que le importe demasiado a nivel moral y él sigue haciendo su trabajo. Y finalmente el tercer gran protagonista es el capitán Jezal Dan Luthar, que es un joven noble, despreciable por cómo lo ves, que tiene poco más de 20 años, es muy egocéntrico y muy inmaduro, que no respeta a nadie, sobre todo si no provienen de la nobleza, si son de origen gentil, y ve al resto del mundo como instrumentos y se esfuerza muy poco para hacer las cosas. Todo lo que tiene lo ha obtenido sin esfuerzos y simplemente por su talento innato y no porque busque conseguir algo. Al inicio del libro, Jezal ha sido seleccionado como candidato para participar en el torneo de esgrima, que es muy importante en el reino, y precisamente por eso su ganador pues recibe un gran reconocimiento y si está en la carrera militar avanza muy rápidamente. Sin embargo, se toma su entrenamiento muy a la ligera, no se lo toma en serio, bebe cada noche hasta que termina borracho a las 4 de la mañana para luego despertarse para entrenar, y además no deja de jugar a las cartas para dejar sin dinero a sus amigos barra compañeros independientemente del dinero que tengan, y desesperado el Lord Mariscal que lo está entrenando pues le pide a uno de sus amigos, que es el mayor West y que en su momento también ganó este torneo, para que luche con él cada mañana para así conseguir que Jezal se entrene. Jezal pues respeta muchísimo al mayor West por cómo ha llegado hasta allí, pero hay momentos dados en los que lo desprecia precisamente por su origen gentil, por considerar que no tendría que estar en la posición que está porque no es noble. Para que veáis, o sea, es una persona súper clasista. Un día West le pide que entretenga a su hermana Ardee, que ha llegado desde Anglan porque como teme que estalle la guerra la ha querido traer para que no le pase nada, y él no puede hacerse cargo en ese momento porque le ha surgido una obligación y Jezal le dice que sí para hacerle el favor, y cuando la conoce ve que es una chica muy diferente, con muchísima personalidad, muy inteligente. En ese momento no puede dejar de pensar en ella a pesar de que West le ha pedido que se mantenga alejado a nivel sentimental porque no quiere que la influya negativamente. Y en uno de estos encuentros con Ardee aparece Glokta, que inmediatamente odia a Jezal por ser todo lo que él fue y que ya no puede ser, y en este momento, dado su caparazón de frialdad, es cuando se empieza a romper porque Ardee, que lo conocía porque era uno de los mejores amigos de su hermano, lo trata como antes a pesar de la persona en la que se ha convertido.
Y los otros tres personajes que aparecen y que tienen punto de vista son, por un lado, el mayor West, Colin West, que es una persona muy inteligente y diligente que ha llegado donde está con muchísimo esfuerzo, pero que a la vez tiene problemas de control de la ira debido a su pasado y que está inmensamente preocupado a lo largo del libro por la posible guerra que puede estallar en Angland con el norte y por el futuro de su hermana pequeña. El siguiente personaje es el Sabueso, que es uno de los miembros del grupo de Logan en su momento y que destaca por su gran olfato y ser un gran guerrero. Y además es el padre de una de las protagonistas de la segunda trilogía. Y finalmente Ferro Malgin, que yo creo que es el personaje más negro porque es una esclava fugada del mismo emperador de Gurkul y que en su cabeza solamente existe la violencia hasta el punto de haberse convertido prácticamente en un animal que solamente piensa en vengarse y acabar con el imperio, pero sin tener un orden en sus acciones. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribiros y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os avanzo que los siguientes van a ser La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin, Al límite de Thomas Pynchon, por supuesto los otros dos libros de esta trilogía y en el ámbito de los cómics, Jessica Jones de Bendis y el volumen 3 y último de Hellblazer de Delano. Nos vemos en el siguiente vídeo.